siguiente, los presos venezolanos que se enteraron una semana después de la caída de Maduro. O sea, ellos estaban en este régimen de aislamiento y justamente cuando reciben la visita de sus familiares, esa visita semanal, una vez a la semana, recién ahí se enteran de lo que estaba pasando. A mí esto me impresiona mucho. Oye, porque claro, estaba el mundo entero paralizado. O sea, yo creo que todos se enteraron, ¿no es cierto?, en sus casas después del Año Nuevo, ese fin de semana, el día 2, ¿no es cierto? Pero claro, la familia tuvo que esperar a la visita semanal para dar a conocer, oye, no solamente la noticia, el impacto, ¿no es cierto?, mundial, las imágenes y todo, sino que además la posibilidad de tener libertad, porque inmediatamente para ellos esto se traduce en la posibilidad de recuperar la libertad. Acá se hubiesen enterado inmediatamente. Tienen todos televisión, teléfono, están todos conectadísimos. Conectados por Twitter, todo. Son las distintas realidades, es verdad. Hay que decirlo, las cárceles chilenas sí ven televisión, están conectados y tienen mejor conexión que nosotros mismos. Es duro decirlo, es fuerte decirlo, pero en el fondo lo decimos irónicamente. Ahora, realidad. En el caso de ellos, más allá, que pues, quizás en otras cárceles sí tienen acceso, hay que precisar que hay 3 en particular, no solo el Helicoide, el Rodeo 1, que está en las afueras de Caracas, el Helicoide en pleno corazón de Caracas, la capital, y hay un tercero, donde están concentrados la mayoría de los presos políticos. Según Foro Panel, son más de 820 los presos políticos que se han liberado, como les decía, según ellos, el régimen, 166, y hay figuras emblemáticas que se habían dicho que se habían liberado, pero finalmente no, y no están publicando todas las listas tampoco. Es que no hay claridad respecto de eso, de quiénes son, de cuál es el criterio de liberación también, porque estamos hablando de presos políticos y muchos de ellos son extranjeros. Tengo entendido que liberaron a 2 italianos hace poco también. Exacto. Españoles, italianos, hay un argentino muy famoso también que está detenido ahí. Entonces no hay criterio respecto de por qué son liberados y cuándo. Y qué increíble cuando uno se pone a hablar de esto y dice, efectivamente al interior de Venezuela se sabrá o no se sabrá cómo reacciona la población, porque tú ves que ya hay personas que no sabían lo que había ocurrido, no sabían de la detención de Maduro y su esposa. O sea, imagínate la realidad que estamos comentando a nivel internacional y el impacto y cómo esto no se sabe al interior de Venezuela. Porque además estos 3 recintos penitenciarios que te estoy dando alusión, lamentablemente hay muchos reportes de presos políticos torturados, que fueron torturados, incluso fallecidos, productos allí. Ya estamos con Fernando Tineo, lo vemos ahí también en pleno corazón de Caracas con estas noticias que nos llegan respecto a la situación de los presos políticos. Se habla de una cifra de 166, sin embargo las ONG que están detrás de todo ello dicen que solo 54, y lo otro que nos acabamos de enterar, que aquellos que han logrado ser excarcelados recién se enteran de la captura de Nicolás Maduro. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Buen día. Hola, saludos para ustedes. Bueno, sí, en efecto, ahí queda demostrado el aislamiento, ¿no?, en el que se encuentran los detenidos acá en Venezuela. Algunos detenidos, porque hay otros detenidos que tienen teléfono y extorsionan desde la cárcel, pero digamos que los presos o los denominados presos políticos acá los mantienen totalmente aislados, que no saben qué es lo que está ocurriendo fuera de la cárcel, y también allí queda en evidencia que no han podido tener visitas de sus familiares, porque si no se hubiesen enterado de lo que estaba ocurriendo. Oye, pero además, Fernando, impresionante, porque hay una dificultad enorme en estos momentos en hacer calzar los números, porque claro, comenzaron a aparecer ahí los fallecidos por enfermedades renales, infarto, comas diabéticos. O sea, la verdad es que todas las cifras que se habían entregado en torno a los presos políticos, a las personas detenidas, quienes estaban aislados o no, nada coincide con lo que está ocurriendo internamente ahora, ¿no? Sí, de hecho, el pasado fin de semana una de las personas que estaba detenidas allí por razones políticas, por enviar un mensaje en contra del régimen de Nicolás Maduro por WhatsApp. Bueno, esa persona fue detenida en el estado portuguesa y trasladado a Caracas y murió bajo la custodia del Estado. Ayer su cuerpo llegaba al estado portuguesa. Bueno, imagínense, un policía además de esa entidad, bueno, volvió muerto a su casa, ¿no?
Oye, Fernando, sí, ¿hay algún cronograma de liberación? Y quería preguntarte también, el gobierno ha negado que son presos políticos, ¿no? ¿Cuál es el argumento de la liberación? ¿Qué están diciendo ellos de por qué están siendo liberadas estas personas? Porque uno puede pensar que si no son presos políticos y están cumpliendo condena por algún delito, no deberían ser liberados así de la nada, ¿no? Bueno, todos están detenidos, muchos sin juicio, sin proceso. Están detenidos y se les imputa traición a la patria, conspiración. Esa es la mayoría de los delitos que le imputan a los presos políticos. La mayoría sin proceso judicial, una presentación ante un juez y ya. Y ahí pasan muchos años, algunos, esperando una condena de algo que no hicieron. O sea, porque un mensaje de WhatsApp no creo que tumbe a un régimen, ¿no? No sé, pero no es para colocarle a una persona traición a la patria. Sí, y de hecho... Los están liberando por la presión de Donald Trump. Bueno, pero Exacto, tuvimos un caso en Chile, primera... gringo. O sea, lo que dice, Fernando dice, un Twitter nos sirve para derrocar un régimen, pero tuvimos a un teniente venezolano con una operación interna de otro país que vinieron a buscar a Chile porque hacía videos a través de redes sociales. De redes sociales, o sea, se monitorea eso permanentemente. Estoy pensando, Fernando, que increíble que, claro, así como no sabían de la detención de Maduro, tampoco saben de lo que ocurre con Delcy Rodríguez, o sea, se están como enterando en el fondo de qué está pasando allá. La misma familia es la que les ha ido contando lo que ocurre, ¿no? Sí, así es. Eso por parte de los presos políticos, ¿no? Que salen de la cárcel sin saber qué está ocurriendo. Entraron a la cárcel con Nicolás Maduro y salieron de la cárcel, sin Nicolás Maduro y no entienden por qué. Bueno, creo que el aislamiento queda allí establecido, ¿no? En cómo se está tratando a la población penal y sobre todo a los presos políticos. De hecho, se han hecho estas liberaciones porque es algo que han estado exigiendo, no solo desde Estados Unidos, sino sobre todo todos los políticos o líderes de oposición que se encuentran todos afuera. Fuera de la frontera venezolana ha sido una exigencia y es la primera exigencia para ellos, más allá luego de una transición. Quieren la liberación de todo ello. Algunos de ellos han sido sindicados. ¿Es una exigencia de Estados Unidos? Es que también, pero es que de hecho, como hubo algunas liberaciones... Por eso los están liberando, porque es una exigencia de Donald Trump, no por los políticos venezolanos. Y también de los líderes de oposición, y eso evitó el segundo gran ataque masivo que ya estaba listo, dijo Donald Trump. Con esta liberación, lo que pasa, el cuestionamiento que se hace ahora, ¿por qué ha sido tan lento? ¿Por qué las cifras son tan distintas? ¿Por qué a cuentagotas, digamos? ¿Por qué están a cuentagotas? Bueno, es todo más bien pausado. Pero en ese sentido, incluso, hay muchos que no se sabe la lista de esos liberados. Incluso uno de los primeros de ellos se suponía que era el yerno del presidente electo, Edmundo González Urrutia, y finalmente no fue así. Por ejemplo, tanto él como otros han sido sindicados o acusados, hay otras autoridades como referente, de querer maquinar un supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Esa parte de las acusaciones, y por eso hay una serie de tensiones. ¿Qué sabemos del yerno, Fernando, el yerno del presidente electo, de Edmundo González Urrutia? Se supone que estaba liberado, ahora no. Sí, Rafael Tudares se llama el yerno de Edmundo González, la esposa se llama Mariana González. Bueno, tienen un año sin verlo. En enero del año pasado lo llevaron detenido y nadie sabe dónde está. Ni siquiera la hija de Edmundo González, quien ha ido de cárcel en cárcel buscándolo, sabe dónde está. No tienen una fe de vida de dónde está esta persona. ¿Y por qué está acusado por el régimen? Conspiración, traición a la patria. Evidentemente, por ser en definitiva ella es porque es el yerno. Claro. El yerno, él iba literalmente en vehículo dejando sus hijos al colegio. Y cuando estaba llevando a los niños al colegio es interceptado por estos miembros del SEBIN y luego llevado a este centro de detención, donde hay muchos reportes de quienes han sobrevivido y salido de tortura.
estaba tratando de leer este artículo del diario El País, es de Jacobo García, es un enviado especial que tienen en Cúcuta, Fernando. Ahí habla un poco de cómo comenzaron a enterarse y fíjate que los mensajes, bueno, no pueden ingresar, se supone ahí más aún, o sea, por supuesto se separa, ¿no es cierto?, el crimen organizado, la gente detenida por otros motivos y quienes son perseguidos políticamente, y ellos efectivamente están en un régimen de aislamiento total, o sea, no tienen ningún contacto con la realidad y nadie les había contado, ni sus custodios ni nadie, lo que estaba ocurriendo externamente. Entonces, lo que les dicen en estas visitas a sus familiares es que primero les dan la información de que hubo un ingreso norteamericano, que se llevan detenido a Nicolás Maduro y que va a tener que pagar en una de las mujeres que visita a uno de sus parientes en esta primera visita semanal. Le dice, va a tener que pagar en Estados Unidos, o sea, ahí va a ser juzgado y ahí va a tener que pagar. Es la información que le entrega a su pariente, a su familiar detenido. Me imagino lo que habrá sido ese momento de a lo mejor de incredulidad. Primero de incredulidad. ¿Será así o no será así? Que nosotros, imagínate, yo creo que todos los que nos están viendo y escuchando, y nosotros, cuando nos enteramos nosotros... Fue sorpresivo. Y para nosotros que no somos venezolanos, imagínate para ellos y siendo detenidos. Lo que pasa es que imagínate que ellos, increíble. muchos de ellos no deben saber por qué los detuvieron, Claro. o sea, ni siquiera saber por qué los liberaron, porque no fueron sometidos a ningún proceso judicial Claro, exacto, legal. exacto. Y además muchos de ellos, me imagino, Fernando, fueron torturados también, porque una cosa es que los presos que están aislados no sepan qué es lo que ocurre afuera, pero sus familiares que están afuera tampoco pasa con ellos al interior, cuando son detenidos por razones políticas, como dices tú, por una opinión, por un Twitter, por pensar distinto, y también son sometidos a torturas, ¿no? ¿Qué se sabe de las condiciones en las que están detenidos estos presos políticos? Aquí hay demasiados testimonios dolorosos, no solo de la persona que está detenida, sino de las personas que van a visitar a su esposo, a su hijo, a su hermano. Hay cuentos dantescos como que una mujer va a visitar a su esposo o a su hermano y la violan en la cárcel. O sea, hay de verdad cuentos de terror, por decirlo de alguna manera, de muchas de las cosas que se comentan, de las cosas que suceden acá en las cárceles venezolanas, sobre todo con los presos políticos. Y de aquí en adelante, si en algún momento pues hay un poco más de libertad de expresión, nos vamos a enterar de muchísimas cosas. Y la liberación, obviamente que no es total, Karen, No, va a ser... ¿por qué? Porque siempre va a ser, suena fuerte decirlo, pero es la moneda de cambio, ¿no? Sí, pues. Por sí, eso, no, claro. yo dudo que la liberación sea completa de aquí a un mes, porque siempre va a estar esa posibilidad de negociación con quien sea, con la oposición o con el gobierno de Donald Trump. Oye, qué impresionante, no, me imagino para estas familias, o sea, pensar que hemos querido hay algún milagro en nuestras vidas, que algo pase y de pronto que llegue esa información y que te digan cayó Maduro, o sea, significa no solamente el impacto por la noticia, sino que además la posibilidad de recuperar la libertad. Me imagino para varios de ellos. Acá estamos con Karim revisando, además, bueno, hay hartos artículos ahí en el diario El País, este grupo de españoles, por ejemplo, que estaban también y que formaban parte de estos presos políticos que fueron liberados por Venezuela, aterrizó ya en Madrid y ya están con sus familias, ¿no? Bueno, lo mismo Es pasó que, con algunos italianos, ¿no? ¿ya? Que decíamos, y esto hace que los gobiernos comiencen a pensar en restablecer las relaciones diplomáticas también. Ahora, yo me pregunto cómo tiene que ser... Claro, entonces esto es una apertura también. ¿Cómo tiene que haber sido la interna al interior del régimen, ¿no? Y quería preguntarle a Fernando, aprovechando que está con nosotros, ¿cuál es la relación, si es muy tirante o no, entre Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez respecto a esta decisión, ¿no? Esta condición que les pone Estados Unidos de liberar a los presos políticos? Yo me imagino que ellos se oponían, no lo han hecho del todo, por eso nos decía la gringa que ha sido un número reducido, no se sabe bien cuál es el cronograma, cuántos van a ser liberados y cuándo va a ocurrir eso. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo es la relación entre Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en relación a esta decisión, Fernando? Sí, de cara a la ciudadanía ellos se muestran unidos, ¿no? Así ha sido durante toda la revolución bolivariana. A lo interno pueden tener muchísimos problemas, pero cuando se sientan frente a las cámaras muestran una unidad que para muchos no existe, ¿no?
porque que Estados Unidos te diga lo que tenga que hacer, creo que no es muy bien visto por un sector acá en Venezuela, por un sector oficial, ¿no? Y ese sector oficial pudiera ser parte de ese sector militar. Entonces, puertas afuera, ellos se muestran muy unidos. Adentro, uno sabe que es muy difícil la convivencia. Oye, respecto a los excarcelados, disculpa, no han hablado. Ojo con eso. Quizás lo hagan aquellos que son extranjeros y que han regresado a sus respectivos países, como el caso de varios ya de los españoles. Y me imagino que internamente quienes salen no quieren hablar porque también ponen en riesgo otras liberaciones, porque si comienzan a hablar y a decir lo que pasaba al interior, por ejemplo, del helicoide, del Rodeo 1, como también otros recintos penitenciarios, eso podría frenar todo este proceso. ¿Estoy en lo correcto o será que a nosotros no nos ha llegado la información? ¿Qué pasa con esos excarcelados? Más allá de la reunión íntima, fraterna con sus familiares, ese reencuentro, además con una realidad que vienen con un trauma evidentemente fuerte. ¿Han podido hablar o han querido hablar aquellos que se encuentran aún en Venezuela? Ni siquiera Rocío San Miguel, que está en España, ha querido dar una declaración. Sus abogados, o a través de sus abogados, emitieron un comunicado, pero digamos los que están acá en Venezuela, por eso que tú dices, no quieren correr el riesgo de emitir una declaración y que los devuelvan a la cárcel. Entonces prefieren, los familiares declaran hasta el momento que su familiar sale de la cárcel. De ahí en adelante, bueno, ellos mismos se autocensuran para evitar tener más problemas y es comprensible. Oye, Fernando, estaba revisando acá este artículo, ahí logré entrar al artículo del diario El País, es bien impresionante, ¿ah? Un poco, bueno, como se habla de este sistema de prisiones, que en algunos casos puede dejar a los presos, dice, ¿no es cierto?, sin acceso a noticias, a comunicación, sobre todo a acontecimientos políticos tan importantes y relevantes como este. Fíjate que hay una declaración aquí justamente de una hermana, de una mamá, una hermana que dice, ya no está Maduro, se lo llevaron los gringos y allá lo van a juzgar. Ahora, Delcy es la nueva presidenta. El hermano escuchó, dice, con sorpresa, y al darse cuenta de la magnitud de la noticia se emocionó tanto que los custodios les llamaron la atención por mostrar alegría en la sala de visitas. Hay otra madre de un preso en uno de los calabozos de El Llanito, Petare, dice, contó que su hijo tampoco se lo creía cuando ella le contó lo sucedido. Él le preguntó incrédulo, ¿es en serio, mamá? Ella le explicó que hubo una invasión y que Maduro había sido capturado, pero no lo vio feliz, sino que preocupado, y ella misma admitió que estaban asustados por lo rápido que estaban cambiando la situación en el país, por la posibilidad entonces de que a lo mejor ellos siguieran detenidos sin que se supiera en esta incertidumbre lo que iba a acontecer. Bueno, son muchos los testimonios ahí de cómo fueron enterándose una semana después de lo ocurrido. Fíjate que aquí hay claro, cercanos a personas que han sido liberadas, cuentan un poquito por todo el proceso que han atravesado, un proceso de descrédito, mucha presión psicológica. Dicen que están en un proceso de recuperación, están recibiendo asistencia médica porque quienes han estado presos en la cárcel, en el helicoide, en Caracas, o presos, saben bien lo que es mirar a los ojos a un torturador cuando te están arrancando las uñas. Ay, entonces ellos dicen que están tan mal y se están recuperando recién de todo eso. Son cosas inexplicables y se tarda mucho en poder contarlas, en poder recuperarse y que puedan hablar para contar lo que ellos vivieron. Y tal como lo dice la gringa, me imagino que hablar tan rápido puede poner en riesgo el proceso de liberación de otros. Como algunos al interior de la cárcel pensaron que incluso podían vengarse con ellos mismos que estaban presos, Fernando. O sea, decía, a lo mejor va a haber represalia producto del enojo y el malestar que les habría provocado esta captura de Nicolás Maduro, y pueden incluso vengarse con quienes todavía estaban detenidos, ¿no, Fernando? Sí, aquí uno ya cree que todo es posible, porque así como ustedes están diciendo, ese tipo de situaciones de que le arrancaban las uñas, bueno, son cosas que uno pensaría que en esta etapa de la vida, en este siglo XXI, uno no iba a ver, pero entonces allí comparas con personas, por ejemplo, con el régimen de Bashar al-Assad en Siria, donde había gente que tenía presa 40 años y que no sabía cuando lo soltaron de la cárcel que esta familia había perdido el poder. Bueno,
lo mismo pasa aquí, ¿no? El aislamiento, la situación que viven estas personas dentro, donde la familia tiene que llevarle la comida, los insumos, porque en la cárcel, bueno, la comida es terrible. Es comida que pues, no nutre a una persona. Entonces, en la cárcel hay tuberculosis, hay muchas cosas. Además, bueno, de las torturas y todo por lo que han tenido que pasar estas personas. No, el relato de cada uno de ellos ha sido estremecedor, de otros, no los de ahora, y por un tema de horario no lo podemos precisar, pero olvídense, sí. el tipo de torturas es tremendo. Y más aún, él saca a relucir lo de Bashar al-Assad, y es muy cierto. Había gente que llevaba 30 años recluido ahí en Siria, no tenían la menor idea una vez que abrieron las cárceles, porque Bashar al-Assad se había escapado con toda la familia y está refugiado en un lugar desconocido de Rusia, en Moscú, hasta el día de hoy. No se sabe el paradero. Y bajo, obviamente, la tutela de Vladimir Putin. Pero cuando están los periodistas extranjeros y se ven, y ellos les informan a los reos, a los prisioneros, que ya son libres, era la cara de incredulidad, sí, lo que pasa es que, llanto. Gringa, lo que pasa es que hay algo que cuesta entender, y que es justamente que seguramente esta familia le comentaba, le decía, oye, se llevaron a Maduro. Bueno, pero ¿quién está ahora? Está Delcy Rodríguez, pero entonces no cayó el régimen, o sea, fue descabezado. Sacan a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, pero siguen los hermanos Rodríguez. Entonces, esa yo creo que es la parte que todavía a nosotros que estamos a tantos kilómetros de distancia nos cuesta entender, claro, y me imagino cómo habrá sido también o cómo es a nivel interno. Por eso es tan valioso tener a Fernando para entender cómo se organiza todo internamente, cómo sigue, ¿no? Esta transición, pero con representantes del régimen igual ahí.